El portazo final del apartamento resonó en el pasillo como un disparo, una sentencia irrevocable. Elena se quedó inmóvil en la acera, el calor pegajoso del asfalto subiendo por las suelas de sus zapatos gastados. El aire olía a tubos de escape y a basura caliente. A su lado, León, con sus 8 años, apretaba la mandíbula intentando ser valiente, mientras la pequeña Mía, de 5, se aferraba a su pierna, su muñeca de trapo colgando inerte. En su mano, el aviso de desalojo era una bola de papel sudado. Sentía en el bolsillo el peso exacto de su ruina. 1.500 pesos, billetes arrugados y un puñado de monedas frías. Era todo. El mundo se había reducido a ese pequeño y patético montón de metal y papel. Un zumbido sordo llenaba sus oídos, ahogando el ruido del tráfico. Su corazón latía con una fuerza desbocada, un tambor salvaje contra sus costillas. El pánico, frío y afilado, amenazaba con desgarrarla por dentro, mientras las miradas de los transeúntes la quemaban como brasas. Estaba sola, completamente sola. La primera noche fue una tortura en el pequeño habitáculo de su coche oxidado. El interior apestaba a tela vieja y a la desesperación que ahora se adhería a todo lo que poseían. Afuera, los sonidos de la ciudad que los había expulsado, sirenas lejanas, el murmullo distante de la vida nocturna, eran un cruel recordatorio de su exclusión. El frío de la madrugada se filtraba por el metal, calando hasta los huesos. Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. En el asiento trasero, los cuerpos de sus hijos formaban un ovillo inquieto. León se estremecía, pero permanecía en silencio. Mía sollozaba suavemente entre sueños, llamándola en susurros. Elena, sentada al volante, no podía dormir. El estómago se le retorcía en un nudo doloroso, no por su propia hambre, sino por la de ellos. Lágrimas silenciosas y calientes rodaban por sus mejillas, trazando caminos sobre el polvo y la suciedad. En su mente, las palabras heladas de su jefe resonaban en un bucle infinito. Recortes de personal. Una frase simple que había demolido su mundo. El amanecer llegó como un enemigo, el sol golpeando el parabrisas y convirtiendo el coche en un horno sofocante. El aire era pesado, rancio, casi imposible de respirar. «Tengo hambre, mamá». La vocecita de Mía fue como un cuchillo directo a su corazón. La vergüenza la consumió. ¿Dónde podían lavarse la cara? ¿Dónde ir al baño? Cada pequeña necesidad era una humillación monumental, un recordatorio de que ya no pertenecían a ninguna parte. Con una sensación de náusea subiendo por su garganta, entró en una pequeña tienda y compró el pan más barato y un cartón de leche. Observó a sus hijos devorar la comida con una mezcla de alivio y terror absoluto. A cada peso gastado era un grano de arena que caía en el reloj de su miseria, acercándolos al cero absoluto. Elena apartaba la vista de la gente que pasaba, sintiendo el peso de sus juicios, ya fueran reales o imaginarios. Sus hombros se encorvaron, su espalda se arqueó bajo un peso invisible. Se sentía como un fantasma, una sombra en el borde de una vida que ya no era suya. Con el motor apagado para ahorrar las últimas gotas de gasolina, el calor dentro del coche se volvió insoportable. El sudor le perlaba la frente y se pegaba a su ropa. Fue entonces, en medio de esa asfixia silenciosa, cuando un recuerdo emergió de las profundidades de su mente. La voz de su madre, lejana y teñida de burla, hablando de un tío abuelo excéntrico, un hombre llamado Arturo, y su tierra, la herencia inútil, el secarral. El nombre mismo era un augurio de sequedad y olvido, un sonido áspero en la lengua. Se suponía que era una broma familiar, una anécdota sobre el pedazo de tierra más estéril y abandonado de la región, un lugar tan desolado que ni los escorpiones querían vivir allí. Pero ahora, sentada en ese coche destartalado con todo su mundo reducido a 2 niños hambrientos, el secarral ya no era una broma. Era un nombre, un lugar, una dirección. Era la única idea, por tenue que fuera, que le quedaba. Un nudo de pura desesperación se apretó en su estómago. No era esperanza, era la brutal ausencia de cualquier otra alternativa. Sacó de la guantera un viejo mapa arrugado. Sus dedos temblorosos trazaron la ruta hacia esa región árida y olvidada. La decisión se solidificó en su pecho,
forjada en el fuego de la necesidad. Miró a León y a Mía por el espejo retrovisor. Sus rostros inocentes, su confianza absoluta en ella, eran un ancla y una espuela. Una oleada de amor feroz barrió su desesperanza. Tenía que intentarlo. Por ellos. El sonido de la llave al girar en el contacto fue ensordecedor. El viejo motor tosió, protestó y finalmente cobró vida con un gemido. El coche se sacudió y avanzó, dejando atrás la ciudad, dirigiéndose hacia un lugar que su familia llamaba Baldío. Este es solo el comienzo del calvario de Elena. ¿Logrará sobrevivir en el lugar más inhóspito que se pueda imaginar? La respuesta te sorprenderá. Si quieres descubrir el increíble secreto que se esconde bajo la tierra seca y el destino de esta familia, suscríbete ahora a nuestro canal y activa las notificaciones. No querrás perderte ni un segundo de lo que viene a continuación. El viaje fue un largo y febril borrón de asfalto agrietado y un sol implacable. El coche, más que un refugio, se había convertido en una celda metálica que se quejaba con cada kilómetro. El sonido del motor era un ronroneo agónico, un recordatorio constante de que cada gota de gasolina los acercaba más al final del mapa y al final de sus recursos. Elena conducía con una concentración feroz, sus manos pegajosas sobre el volante de plástico desgastado. A través del parabrisas sucio, el paisaje urbano fue desapareciendo, reemplazado por un campo cada vez más seco y hostil. El verde se transformó en un ocre polvoriento, salpicado de arbustos espinosos y cactus esqueléticos. La esperanza que intentaba fabricar en su mente era una cosa frágil y delgada, como un espejismo en el horizonte. No soñaba con un nuevo comienzo, solo rezaba por un techo, aunque estuviera roto, un lugar donde sus hijos pudieran dormir sin el miedo a un golpe en la ventanilla, lejos de las miradas de lástima o desprecio. Era una esperanza humilde, una esperanza nacida de la más pura necesidad. El aire dentro del coche se volvía cada vez más denso y caliente. Olía a polvo viejo y al miedo silencioso que emanaba de sus propios cuerpos. El silencio de sus hijos en el asiento trasero era una carga más pesada que cualquier llanto. León miraba por la ventanilla con una seriedad impropia de sus 8 años, su ceño fruncido como si intentara descifrar el futuro en la tierra yerma que pasaba a toda velocidad. Mía, por otro lado, se había rendido. Estaba acurrucada en un rincón, aferrada a su muñeca de trapo, sus ojos grandes y vacíos fijos en la nada. Elena sentía el corazón apretado en una garra helada. El hambre ya no era una punzada en su estómago, sino un dolor sordo y constante, un eco del hambre que veía en los ojos de sus pequeños. Cada kilómetro era una apuesta, un acto de fe ciega en un tío abuelo al que nunca conoció y en una tierra que la familia siempre había despreciado. La soledad del camino era abrumadora, un océano de tierra y cielo que los había tragado por completo. Después de horas que parecieron días, giró hacia un camino de tierra sin señalizar que el mapa apenas indicaba. El coche protestó violentamente, las llantas luchando contra los surcos y las piedras. Una nube de polvo rojizo se levantó detrás de ellos, borrando el camino recorrido, como si la tierra misma quisiera impedirles volver. Elena sintió un temblor recorrer sus brazos, una mezcla de agotamiento y un pavor creciente. ¿Y si no había nada? ¿Y si el lugar era peor que la nada? Finalmente, tras subir una pequeña loma, lo vio. El secarral. La palabra se le atascó en la garganta. A lo lejos, contra el cielo de un azul brutal y vacío, se recortaba la silueta de lo que una vez fue una casa, un esqueleto, un monumento a la decadencia. No había árboles, ni cercas, ni el menor signo de vida. El motor del coche se apagó con un suspiro metálico, y el silencio que cayó sobre ellos fue total, pesado, como una manta de plomo. Abrió la puerta y el calor la golpeó como un muro sólido. Era un aire abrasador, tan seco que le quemaba los pulmones con cada inspiración. Salió del coche, sus piernas temblorosas sobre la tierra dura y agrietada. La casa estaba aún más ruinosa de cerca. El porche se inclinaba en un ángulo imposible. Las ventanas eran cuencas negras y vacías, y varias secciones del techo simplemente no existían, dejando al descubierto las vigas podridas como si fueran las costillas de un cadáver. El viento caliente soplaba a través de las paredes rotas,
produciendo un gemido bajo y lúgubre, el único sonido en aquel desierto personal. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal a pesar del calor sofocante. Este no era un lugar para vivir. Este era un lugar donde las cosas venían a morir. La pequeña y temblorosa llama de esperanza que había albergado en su pecho se extinguió de golpe, dejando solo una ceniza fría de desesperación. Al acercarse a la entrada, un olor la detuvo en seco. Era un hedor denso, nauseabundo, una mezcla penetrante de moho, de madera podrida, de décadas de polvo acumulado y el tufillo acre y amoniacal de los excrementos de roedores. La náusea subió por su garganta, agria y violenta. Era el olor del abandono absoluto, de la putrefacción lenta e inevitable. Se tapó la boca y la nariz con el antebrazo, pero el hedor se adhería al aire. Era imposible escapar de él. León y Mía se quedaron junto al coche, sus pequeños rostros contraídos en una mueca de asco y miedo. Empujó la puerta principal, que colgaba de una sola bisagra oxidada. Chirrió con una lentitud agónica antes de abrirse a una oscuridad casi total, rota solo por los haces de luz que se colaban por el techo derrumbado, iluminando un torbellino perpetuo de partículas de polvo. El interior era una visión del infierno. El suelo estaba cubierto por una gruesa capa de escombros, tejas rotas, yeso desprendido y muebles destrozados. Una viga de madera maciza había caído en el centro de la sala principal, aplastando una mesa debajo de ella. Las telarañas, gruesas y grises por el polvo, colgaban de cada rincón como sudarios funerarios. Oyó el sonido inconfundible de algo pequeño y rápido que correteaba entre los escombros, y su piel se erizó. Cada paso que daba levantaba nubes de polvo que la hacían toser, un polvo que parecía compuesto de tiempo y fracaso. Su corazón, que antes latía con desesperación, ahora se sentía como una piedra pesada en su pecho. Había arrastrado a sus hijos desde la miseria de la ciudad hasta el corazón mismo de la desolación. Avanzó con cautela hacia lo que parecía haber sido la cocina. Los restos de un fogón de hierro estaban cubiertos de óxido y telarañas. Las puertas de los armarios colgaban abiertas, revelando estantes vacíos y sucios. En el suelo, fragmentos de loza rota crujían bajo sus zapatos. Pasó un dedo por una superficie y una capa gruesa y grasienta de suciedad se le adhirió a la piel. Todo el lugar se sentía fundamentalmente contaminado, no solo por la suciedad física, sino por una tristeza profunda y arraigada. La aplastante realidad la golpeó con una fuerza brutal. Este lugar no solo era pobre, era inhabitable, era un peligro. No había traído a sus hijos a un refugio, sino a una tumba. Un sollozo seco se escapó de sus labios, un sonido pequeño y patético en la vasta y silenciosa ruina. Se giró y vio a sus hijos en el umbral, sus figuras recortadas contra la luz cegadora del exterior. Mía había empezado a llorar, un llanto quedo y temeroso que parecía ser absorbido por la enormidad vacía de la casa. León ya no intentaba ser valiente. Sus hombros pequeños temblaban y sus ojos, abiertos de par en par, reflejaban el horror puro de la escena. Ver su terror fue el golpe de gracia. Toda la fuerza que Elena había convocado, toda su determinación desesperada, se desmoronó en un instante. Sintió que sus rodillas flaqueaban. El peso de su fracaso como madre, como proveedora, como protectora, la aplastó. Les había prometido, aunque fuera en silencio, un lugar seguro, y los había llevado allí. La vergüenza la quemó por dentro, más caliente que el sol del desierto que castigaba la tierra afuera. Salió de la casa dando tumbos, jadeando en busca de aire que no estuviera viciado por la podredumbre. Miró más allá de la casa, a la tierra que habían heredado, el secarral. Ahora entendía el porqué del nombre. No era tierra de cultivo, era una plancha de arcilla pálida y agrietada, tan dura y compacta que parecía cemento. No había ni una brizna de hierba, ni un arbusto resistente, ni siquiera un humilde cardo. Era un paisaje lunar, estéril, hasta un punto casi sobrenatural. Le dio una patada al suelo y sintió un dolor agudo en el pie. Fue como patear una roca. El sol se reflejaba en la superficie clara, creando un resplandor cegador. Este lugar no podía sustentar la vida. La repelía activamente.
La herencia no era una parcela de tierra inútil, era una sentencia, una broma cruel jugada desde la tumba. Sus ojos frenéticos buscaron una fuente de esperanza, cualquier cosa. Vio a un lado de la casa un pozo de piedra. Corrió hacia él, el corazón latiéndole con una última y desesperada chispa. Se asomó por el borde, solo para ver un agujero profundo lleno de arena, basura y los huesos blanqueados de algún animal pequeño. Estaba seco, completamente seco, probablemente desde hacía décadas. Levantó la vista, buscando postes de electricidad. Nada. Solo el cielo azul y vacío extendiéndose hasta el infinito en todas direcciones. Sin agua, sin electricidad, sin un techo que no estuviera derrumbado, sin vecinos, sin nada. Estaban más aislados, más desamparados y en un peligro mucho mayor que cuando dormían en el coche en una calle de la ciudad. Allí, al menos, había gente, había posibilidad. Aquí solo había un final. La comprensión la golpeó con la fuerza de un golpe físico. Había gastado el último de su dinero y la última gota de su combustible para llegar a una trampa mortal. Se dejó caer de rodillas sobre la tierra dura y agrietada. El polvo se adhirió a sus vaqueros, la única prenda que no estaba desgastada hasta el extremo. El silencio del vasto paisaje era ensordecedor. Ya no había a dónde ir, no había plan de respaldo, no había nada más allá de este punto. El zumbido en sus oídos regresó, más fuerte esta vez, un sonido de pura estática llenando el vacío. Elena inclinó la cabeza y un sonido gutural, desgarrado, brotó de lo más profundo de su ser. No era un llanto, era un aullido de dolor primario, de una desesperación tan absoluta que parecía robarle el aire de los pulmones. Había pensado que ya había tocado fondo. ¡Qué equivocada estaba! Esto era el abismo. La tarde avanzaba, arrastrando largas sombras a través de la tierra agrietada. El calor empezó a ceder, reemplazado por un frío incipiente que prometía una noche helada en el desierto. Elena permaneció arrodillada, inmóvil, una estatua de desesperanza. Sus hijos se habían acercado y se habían sentado a su lado en silencio, compartiendo su parálisis. Mía había dejado de llorar y ahora solo hipaba suavemente, mientras León le ponía una mano pequeña y vacilante en el hombro. Ese simple gesto la rompió. No podía rendirse, no delante de ellos. Con un esfuerzo que le pareció sobrehumano, se levantó. Sus músculos protestaron, su cuerpo entero dolía por la tensión y el agotamiento. «Vamos», dijo, su voz ronca y extraña en sus propios oídos. «Limpiaremos un rincón, solo por esta noche». La tarea parecía imposible, como intentar vaciar el océano con una cuchara. Pasaron las siguientes horas en una febril y casi inútil actividad. Con sus propias manos, Elena arrastró una viga rota hacia un lado. Usaron trozos de cartón que encontraron en el coche para barrer los peores escombros de una pequeña esquina de la casa, la única donde el techo aún parecía relativamente intacto. El polvo era sofocante. Se les metía en los ojos, en la nariz, en la garganta, dejándoles un sabor a tiza y a tiempo. Cada movimiento requería un esfuerzo monumental, como si estuvieran moviéndose bajo el agua. Elena sintió que el agotamiento se asentaba en sus huesos, una pesadez que amenazaba con anclarla al suelo. Pero la imagen de los rostros asustados de sus hijos la mantenía en movimiento, impulsada por un instinto animal de protección que trascendía su propia desesperación. Al caer la noche, la oscuridad fue total y absoluta. No había luces de la ciudad que contaminaran el cielo, que ahora era un manto de terciopelo negro salpicado de millones de estrellas frías y distantes. Eran tan brillantes que parecían burlarse de la oscuridad que los envolvía en la tierra. Encendieron una pequeña linterna de baterías que Elena guardaba en el coche, y su débil haz de luz apenas lograba perforar las sombras danzantes de la ruinosa habitación. El frío del desierto se filtraba por las paredes rotas, un frío cortante y húmedo que se sentía completamente diferente al de la ciudad. Elena los arropó a todos con las únicas 2 mantas que tenían, sus cuerpos temblando juntos en busca de calor en el suelo duro y sucio de su nuevo e infernal hogar. Elena se quedó despierta mucho después de que los niños se durmieran. Sus respiraciones suaves eran el único sonido además del silbido del viento. La linterna se apagó, sus baterías agotadas.
en la oscuridad total, sola con sus pensamientos. El miedo volvió con toda su fuerza. Escuchaba cada crujido de la vieja casa, cada sonido misterioso del exterior, imaginando coyotes, serpientes o algo peor. Sentía el peso de la soledad como una presencia física en la habitación. Estaba atrapada, sin dinero, sin gasolina, sin señal de teléfono, sin nadie en el mundo que supiera dónde estaban. Por primera vez en su vida, Elena entendió el verdadero significado de estar perdida. Un terror helado se apoderó de ella. No era el miedo a la pobreza o a la humillación. Era el miedo primal a no sobrevivir, a que sus hijos no sobrevivieran. Y en la oscuridad absoluta de El Secarral, la supervivencia parecía una fantasía imposible. La noche fue una sucesión de sobresaltos helados. El viento gemía a través de las cuencas vacías de las ventanas. Un coro de fantasmas lamentándose por el abandono de la casa. Elena, acurrucada con sus hijos bajo las mantas delgadas, sentía cada ráfaga como una aguja de hielo en la piel. Su cuerpo estaba tenso, cada músculo en alerta máxima. El suelo era una plancha de piedra bajo su espalda, y el olor a polvo y podredumbre se había convertido en una parte inseparable del aire que respiraban. No era el sueño lo que la eludía, sino la paz. Su mente era un torbellino de callejones sin salida, de puertas cerradas y de los rostros hambrientos de sus hijos. Cada vez que cerraba los ojos, veía el cero absoluto al final de su camino. El silencio entre las ráfagas de viento era aún peor, un vacío denso y pesado que parecía aplastarla, recordándole la inmensidad de su soledad. Un arrepio de puro terror recorrió su espina dorsal, un miedo que iba más allá de la pobreza, un miedo a la extinción misma en ese lugar olvidado por Dios. Horas antes del amanecer, un sonido extraño la sacó de su duermevela. No era el viento, era un golpeteo suave y rítmico sobre los restos del techo. Al principio, pensó que eran las garras de algún animal nocturno, y su corazón se disparó, un martillo contra sus costillas. Se incorporó en la oscuridad, con la respiración contenida, esforzándose por escuchar por encima del latido frenético en sus oídos. El sonido se intensificó, un repiqueteo constante y creciente. Lluvia. Era el sonido de la lluvia, una lluvia breve y extraña en mitad de la estación seca. Se arrastró hasta una de las ventanas rotas y asomó la cabeza. Pequeñas gotas frías le golpearon la cara, un bautismo inesperado en la negrura absoluta. El aire cambió al instante. El olor a polvo fue reemplazado por el aroma rico y profundo de la tierra mojada, un perfume casi olvidado de vida y renovación que llenó sus pulmones. Por un momento, solo un momento, el nudo en su garganta se aflojó y respiró. Simplemente respiró, sin el peso del mundo sobre ella. La lluvia duró apenas 20 minutos, un aguacero tan repentino como su llegada. Luego, el silencio regresó, pero era un silencio diferente. El aire se sentía limpio, lavado. La casa goteaba desde 1000 puntos, creando una sinfonía acuática de plocs y splats que eran extrañamente reconfortantes en comparación con el gemido del viento. Elena volvió a tumbarse, pero ya no sentía el mismo terror helado. El frío ahora era simplemente un frío húmedo, una incomodidad física, no una sentencia existencial. Escuchó la respiración tranquila de sus hijos, que habían dormido durante todo el evento. Por primera vez en días, una pizca de algo que no era desesperación se abrió paso en su corazón. No era esperanza, aún no, pero era una quietud, una pausa en la batalla constante dentro de su cabeza. La lluvia había roto el hechizo de sequedad y muerte que envolvía El Secarral, aunque fuera solo por una noche. Se aferró a esa sensación, a ese cambio sutil en la atmósfera, como un náufrago se aferra a un trozo de madera. El amanecer llegó con una claridad brutal. El sol, un disco naranja brillante en el horizonte, envió sus primeros rayos a través de las nubes en retirada, pintando el cielo con tonos violáceos y dorados. La luz inundó la ruinosa habitación, revelando sin piedad el desorden, la suciedad y la miseria de su refugio. Pero también reveló algo más. El aire estaba fresco, y el mundo exterior parecía bañado en un brillo limpio. Elena se movió, sus articulaciones crujiendo en protesta. El hambre seguía allí,
un dolor sordo y familiar en su estómago. El futuro seguía siendo un abismo oscuro, pero el pánico de la noche anterior se había retirado a un rincón de su mente, reemplazado por un agotamiento profundo y una resignación vacía. Se preparó para otro día de nada, de esperar el lento declive hacia el final. Se sentía como un fantasma atrapado en una pesadilla, obligada a repetir el mismo acto de supervivencia inútil una y otra vez. Se levantó con la rigidez de una anciana, su cuerpo dolorido un mapa de sus fracasos. «Mamá, mamá, ven a ver». La voz de León, aguda y llena de un asombro infantil que Elena creía haber perdido para siempre, rompió el silencio matutino. El grito venía de fuera. Elena sintió una punzada de irritación mezclada con alarma. ¿Qué podría haber ahí fuera que mereciera tal excitación? ¿Una lagartija? ¿Un trozo de vidrio de color? Salió de la casa con desgana, protegiéndose los ojos del sol naciente. León estaba de pie en medio de lo que había sido el jardín, una parcela de arcilla agrietada frente a la casa. Estaba inmóvil, señalando el suelo con un dedo tembloroso. «Mira, el jardín está floreciendo con arcoíris». Elena suspiró. La imaginación de un niño. Probablemente solo era el reflejo del sol en los charcos que había dejado la lluvia. Se acercó lentamente, sus pies dejando huellas oscuras en la arcilla húmeda, preparada para desmontar suavemente la fantasía de su hijo y devolverlo a la dura realidad que les tocaba vivir. Se detuvo junto a León, siguiendo la dirección de su dedo, y entonces lo vio. Su respiración se quedó atrapada en su garganta. No eran flores, no eran reflejos en el agua. El sol de la mañana, golpeando la tierra recién humedecida en un ángulo bajo, estaba causando un fenómeno extraordinario. A través de toda la parcela de tierra estéril, miles, no, decenas de miles de diminutos puntos de luz parpadeaban y brillaban con una intensidad increíble. Eran destellos de rojo, azul, verde, amarillo, una alfombra de joyas microscópicas que habían sido arrastradas a la superficie por la lluvia. La escena era tan hermosa, tan inesperada y tan absolutamente surrealista que Elena sintió que sus rodillas flaqueaban. Era como si el suelo mismo estuviera hecho de estrellas rotas. Se agachó con el corazón latiendo con fuerza y tocó uno de los puntos brillantes. No era un espejismo, era algo sólido, una pequeña piedra cristalina y colorida, no más grande que un grano de arena, que brillaba con luz propia bajo el sol. «¿Qué es, mamá? ¿Qué es?» La voz de León era un susurro asombrado. Elena no tenía respuesta. Se quedó de rodillas, pasando la yema de sus dedos por la superficie de la arcilla húmeda. Sentía los pequeños cristales, duros y fríos al tacto. Se levantó y miró a su alrededor. El fenómeno no se limitaba a un solo lugar. Toda la parcela delantera, el área que había despreciado por ser tan estéril, estaba viva con este brillo multicolor. Era un jardín secreto que solo se revelaba con el agua y la luz. La desesperación que la había consumido fue reemplazada por una confusión abrumadora y una oleada de adrenalina. Esto no era normal. La tierra no se comportaba así. Una pregunta empezó a formarse en su mente. Una pregunta que ahogó todas las demás. ¿Qué era este lugar? ¿Qué secreto escondía la tierra que su familia había considerado inútil durante generaciones? Por primera vez, miró el secarral no con horror, sino con una intensa y devoradora curiosidad. Una idea loca, una chispa de lógica en medio del milagro, se apoderó de ella. Si las piedras habían sido arrastradas a la superficie por el agua, debían provenir de un lugar donde estaban más concentradas. «León», dijo, su voz firme por primera vez en días, «mira con atención. ¿Ves algún lugar donde haya más luces? ¿Un camino?» El niño, entendiendo la importancia del juego, se puso a cuatro patas inmediatamente, sus ojos de niño explorador escudriñando el suelo. Juntos, empezaron a gatear por la arcilla húmeda y fría, ignorando el barro que se pegaba a sus rodillas y manos. El sol ascendía en el cielo, haciendo que los destellos fueran aún más intensos, casi cegadores. Elena sentía una urgencia febril, un presentimiento de que estaban al borde de algo monumental. Su corazón latía al ritmo de un tambor, cada latido un eco de la pregunta: ¿a dónde nos lleva esto? La miseria y el hambre fueron olvidadas.
reemplazadas por la emoción primitiva de la caza, la búsqueda de un tesoro. Después de varios minutos de búsqueda frenética, fue León quien lo encontró. «Aquí, mamá, aquí hay más», señalaba un área cerca de los cimientos desmoronados de la casa, justo al lado de donde terminaba el porche podrido. Elena se arrastró hasta allí. Tenía razón. En esa pequeña zona, la concentración de piedras brillantes era tan densa que la tierra parecía una masa sólida de cristales de colores. No era un rastro difuso, era un río de luz que parecía emanar de un punto específico. Siguió el rastro con la punta de los dedos, sintiendo cómo la concentración aumentaba, hasta que sus manos se posaron sobre algo duro y plano bajo una fina capa de barro. Madera. Limpió la arcilla con manos temblorosas, revelando los bordes de varios tablones gruesos y oscuros, colocados juntos para formar una especie de tapa rectangular en el suelo. El corazón le dio un vuelco. Esto no era natural. Esto había sido hecho por el hombre. Estaba deliberadamente oculto. Olvidando toda precaución, Elena empezó a cavar alrededor de los bordes de los tablones con sus propias manos. La arcilla era blanda y cedía fácilmente. El olor a tierra húmeda y a madera vieja y podrida era intenso, casi embriagador. Cada trozo de barro que quitaba revelaba más de la estructura oculta. Era una cubierta, de aproximadamente 1 metro por 1 metro, hecha de pesados tablones de madera sujetos por tiras de metal oxidadas. No había manijas ni cerraduras visibles. Estaba diseñado para pasar desapercibido, para parecer parte del suelo, pero la lluvia lo había traicionado. La emoción que sentía era tan intensa que casi le producía náuseas. Era una mezcla de miedo y una esperanza salvaje y desbocada. Debajo de esos tablones había una respuesta. Podía ser una respuesta terrible, pero era una respuesta, y en su situación, cualquier cosa era mejor que la ignorancia y la lenta espera de la muerte. «Apártate, cariño», le dijo a León, su voz sonando tensa y extraña. Buscó a su alrededor hasta que encontró un trozo de metal largo y oxidado, probablemente parte de una vieja herramienta agrícola. Lo usó como palanca, introduciendo un extremo en la grieta entre 2 tablones. Apoyó todo el peso de su cuerpo sobre él. Al principio, no pasó nada. La madera estaba hinchada por la humedad y firmemente asentada. Elena gruñó por el esfuerzo, sus músculos protestando. El metal se dobló ligeramente bajo la presión. Sentía gotas de sudor frío recorrer su frente, a pesar del aire fresco de la mañana. Volvió a intentarlo, esta vez con una oleada de fuerza nacida de la pura desesperación. Hubo un crujido agudo, el sonido de la madera vieja y podrida rindiéndose. Luego, con un gemido prolongado y un estruendo de protesta, uno de los tablones se levantó un par de centímetros, liberando una bocanada de aire frío y viciado desde abajo. El olor que emergió del agujero era diferente. No era el aroma limpio de la tierra mojada, sino un olor antiguo, estancado, un olor a oscuridad, a piedra fría y a un silencio de décadas. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda, una mezcla de aprensión y triunfo. Con la ayuda de León, que empujaba con todas sus pequeñas fuerzas, lograron levantar el primer tablón y apartarlo. La abertura reveló una oscuridad profunda y absoluta. Era un pozo, el viejo pozo seco que había visto el día anterior. Pero esto no era la boca principal, era una entrada secundaria, una trampilla secreta. Su tío abuelo Arturo no solo había vivido aquí, había estado ocultando algo lo suficientemente importante como para construir una entrada secreta a un pozo seco y camuflarla bajo tierra. La enormidad de lo que estaba sucediendo comenzó a asentarse en ella. No había tropezado con un fenómeno natural, había descubierto un secreto deliberadamente enterrado. La curiosidad superó al miedo. Corrió hacia el coche y cogió la linterna, rezando para que le quedara algo de batería. Afortunadamente, el breve descanso le había dado un último suspiro de vida. Volvió al pozo y, tras advertir a León que se mantuviera bien alejado del borde, se arrodilló y apuntó el haz de luz hacia el abismo. La luz temblorosa cortó la oscuridad, revelando un cilindro de piedra toscamente tallado que descendía hacia las entrañas de la tierra. Las paredes estaban húmedas y cubiertas de manchas de musgo oscuro. El haz de luz parecía ser tragado por la profundidad, pero mientras lo bajaba lentamente,
barriendo las paredes, algo captó su atención. A unos 6 metros de profundidad, la luz se reflejó en algo que no era piedra. Era una protuberancia en la pared, una repisa natural o artificial, y sobre ella descansaba un objeto voluminoso y de forma irregular. Parecía un saco, un pesado costal de lona, encajado firmemente en el hueco. Su corazón se detuvo. No era un animal muerto, no eran escombros caídos. Su forma y su posición dejaban claro que había sido colocado allí a propósito. Estaba demasiado profundo para alcanzarlo, pero lo suficientemente cerca como para ser visto. La adrenalina recorrió su cuerpo como una descarga eléctrica. Tenía que sacarlo. Miró a su alrededor con desesperación, su cerebro trabajando a una velocidad vertiginosa. Necesitaba una cuerda, necesitaba un gancho. Corrió por la ruinosa propiedad, sus ojos buscando frenéticamente cualquier cosa que pudiera servir. Encontró un trozo de cuerda de embalar vieja y podrida en el coche, demasiado corta y frágil. Luego, en un rincón de lo que fue un cobertizo, sus ojos se posaron en una vieja cadena de pozo, oxidada pero intacta, enrollada alrededor de un montón de basura. Cerca de ella, una barra de hierro en forma de L yacía medio enterrada en el suelo. Era perfecto. Era como si el fantasma de su tío abuelo le estuviera guiando la mano. Atar la pesada barra de hierro al extremo de la cadena fue un trabajo difícil. El óxido se desprendía en escamas rojas, manchándole las manos y la ropa. El metal estaba helado al tacto. Sentía la mirada de sus hijos sobre ella, 2 pares de ojos grandes y silenciosos que observaban a su madre actuar con una determinación casi maníaca. Una vez que el gancho improvisado estuvo asegurado, se acercó de nuevo al borde del pozo. Sus manos temblaban mientras bajaba la cadena. El sonido de los eslabones metálicos golpeando la pared de piedra resonaba en el profundo agujero, un eco metálico que parecía venir de otro mundo. La cadena se sentía increíblemente pesada. Centímetro a centímetro, la bajó guiando el haz moribundo de la linterna con una mano, mientras controlaba la cadena con la otra. El gancho se balanceaba en la oscuridad, un péndulo macabro sobre el tesoro o el horror que la esperaba. El gancho llegó a la altura de la repisa. Ahora venía la parte difícil. Con pequeños y delicados movimientos de muñeca, Elena intentó enganchar el saco. Falló 1, 2, 3 veces. El sonido del metal arañando la piedra le ponía los nervios de punta. El sudor le picaba en los ojos. «Un poco más a la izquierda, mamá», susurró León, que estaba tumbado boca abajo en el suelo, mirando por el borde con una concentración total. Elena obedeció, moviendo la cadena con una precisión que no sabía que poseía. Hubo un sonido sordo y satisfactorio cuando el gancho se hundió en la tela gruesa del costal. «¡Lo tienes!», gritó León. Elena tiró suavemente. La cadena se tensó. El saco no se movió. Estaba encajado. Un gemido de frustración se le escapó. Tiró con más fuerza, y la cadena chirrió en protesta. Sintió una punzada de pánico. ¿Y si no podía sacarlo? ¿Y si el secreto permanecía allí, a solo 6 metros de distancia, para siempre fuera de su alcance? Respiró hondo, calmando el pánico que amenazaba con paralizarla. No había llegado hasta aquí para rendirse. Apoyó los pies firmemente en el suelo, se inclinó hacia atrás y tiró con cada gramo de fuerza que le quedaba en su cuerpo malnutrido. Los músculos de su espalda y brazos gritaron en agonía. La cadena se tensó hasta el punto de ruptura, vibrando con la tensión. Por un momento, pensó que el gancho se soltaría o que la cadena se rompería. Entonces, con un ruido sordo y un pequeño deslizamiento de piedras, el saco se liberó de la repisa. El peso repentino casi la arrastró hacia el pozo. Se tambaleó hacia atrás, cayendo sentada sobre la arcilla, pero no soltó la cadena. Empezó a tirar, mano sobre mano, el metal oxidado y frío mordiéndole la piel de las palmas. El saco era increíblemente pesado, mucho más de lo que esperaba. Con cada metro que subía, su expectación y su miedo crecían exponencialmente. Finalmente, con un último tirón lleno de esfuerzo, el borde del saco apareció por la abertura. Era de lona gruesa y estaba manchado por la humedad y el tiempo. Elena lo arrastró fuera del pozo y lo dejó caer en el suelo con un golpe sordo y pesado. Ella y León lo rodearon, jadeando,
mirando el objeto como si fuera una criatura de otro planeta. Estaba firmemente atado en la parte superior con un alambre grueso. Elena buscó la barra de hierro y la usó para hacer palanca y torcer el alambre hasta que se rompió. Sus manos temblaban tanto que apenas podía controlar sus movimientos. Desató el nudo de tela y abrió la boca del saco. La luz del sol entró y por un instante quedó cegada. Cuando sus ojos se ajustaron, un grito ahogado escapó de sus labios. El interior del saco no contenía oro ni joyas pulidas. Estaba lleno de piedras opacas, de formas irregulares y tamaños variados, desde el de una canica hasta el de un puño cerrado. Eran feas, cubiertas de una costra terrosa. La decepción fue como un golpe físico. Todo ese esfuerzo por un saco de rocas sin valor. León metió la mano y sacó una de las piedras más grandes. Era pesada, grasienta al tacto. «No brilla», dijo, su voz teñida de desilusión. Elena se hundió. El peso de su esperanza frustrada la aplastó. Se sentía como una tonta. Había perseguido una fantasía, un espejismo creado por la lluvia. Estaba a punto de apartar el saco con rabia cuando sus dedos rozaron algo duro y rectangular en el fondo. No era una piedra. Metió la mano, apartando las rocas sin brillo, hasta que sus dedos se cerraron sobre el objeto. Lo sacó. Era una caja de hojalata del tamaño de una caja de zapatos, sorprendentemente pesada y sellada con cera alrededor de los bordes para hacerla impermeable. El óxido cubría su superficie, pero estaba intacta. El corazón de Elena comenzó a latir de nuevo, esta vez con una esperanza cautelosa. El verdadero secreto no eran las piedras. Estaba dentro de esta caja. Junto a la caja de hojalata había otro objeto, envuelto en tela encerada. Con manos temblorosas, Elena desenvolvió el paquete. Dentro había un diario encuadernado en cuero oscuro, la cubierta rígida y fría al tacto. El cuero estaba desgastado por el tiempo, pero increíblemente bien conservado. No había título ni nombre, solo la textura rica del viejo material. Abrió la primera página. La caligrafía era elegante, anticuada, escrita con una tinta que se había desvanecido a un tono sepia. Propiedad de Arturo Méndez, leyó en voz alta, su tío abuelo, el excéntrico, el fracasado, el hombre que había muerto en la pobreza en este mismo lugar. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en su mente, formando una imagen que aún no podía comprender del todo. El pulso le martilleaba en las sienes. Este diario contenía su historia, contenía la verdad de El Secarral. Mientras tanto, León, que no había perdido la fe en las rocas, había cogido una de las piedras más pequeñas y la estaba frotando con fuerza contra la tela de sus vaqueros, tratando de limpiarle la capa de suciedad. «¡Mamá!», gritó de repente, su voz aguda con una nueva clase de asombro. «¡Mira esto!». Elena levantó la vista del diario. León sostenía la piedra en alto. Donde había frotado, la costra terrosa había desaparecido, revelando la verdadera naturaleza de la roca. No era una piedra opaca, era un cristal translúcido, con un brillo aceitoso y una claridad imperfecta. La luz del sol lo atravesaba, refractándose en un pequeño arco iris en la palma de su mano. Elena cogió la piedra. Era increíblemente dura y fría. Su mente se tambaleó. Había visto fotos en libros, había oído historias. Esas no eran rocas sin valor, eran diamantes. Diamantes en bruto. El saco no contenía piedras, contenía una fortuna que superaba su imaginación más salvaje. Su mirada se movió frenéticamente del diamante en su mano al pesado saco y luego a la caja de hojalata y al diario. No tenía sentido. Si su tío abuelo poseía esto, ¿por qué murió en la miseria? ¿Por qué su familia creía que esta tierra era inútil? Esto no era una herencia, era un enigma, un misterio peligroso. Rompió el sello de cera de la caja de hojalata con la punta de la barra de hierro. El sonido del metal rascando el metal resonó en el silencio. Con un último esfuerzo, la tapa cedió y se abrió. El interior estaba lleno de papeles cuidadosamente doblados. Los sacó. Eran mapas geológicos antiguos, cubiertos de líneas, coordenadas y anotaciones escritas a mano con la misma caligrafía elegante del diario. Las notas hablaban de chimeneas de kimberlita, de concentraciones anómalas, de gradientes geológicos.
Eran los planos de un tesoro enterrado bajo sus propios pies. Elena extendió uno de los mapas en el suelo. Mostraba la región, su pequeña parcela marcada con una gran X roja. Desde esa X, una serie de líneas y flechas se extendían, señalando una veta masiva que corría directamente bajo la propiedad y se extendía por kilómetros. Se dio cuenta de la verdad con una claridad cegadora y aterradora. Las pequeñas piedras brillantes en el jardín no eran la fuente, eran solo el rastro, las migajas de una veta madre de proporciones épicas que se encontraba en las profundidades. Su tío abuelo no había encontrado un puñado de diamantes, había encontrado la mina entera, una fuente volcánica de diamantes que convertía a El Secarral, la tierra más estéril y despreciada, en uno de los lugares más valiosos del planeta. Una náusea de pura conmoción subió por su garganta. Se sentía mareada. El mundo giraba a su alrededor. Cogió el diario de nuevo, esta vez con un temor reverencial. Hojeó las páginas, los ojos saltando sobre las entradas. Las palabras pintaban una historia de descubrimiento secreto, de alegría científica, seguida rápidamente por el miedo y la paranoia. Arturo escribía sobre una compañía, Minerales Titán. Escribía sobre un complot para arruinar a los agricultores locales, para comprar sus tierras por una miseria. Escribía sobre robar las pruebas, los mapas y las muestras para exponerlos. Elena sintió un escalofrío helado a pesar del sol caliente. Esto no era solo la historia de un descubrimiento geológico, era el registro de un crimen masivo. Los diamantes no eran solo una fortuna, eran una prueba. El diario no era solo un recuerdo, era un testimonio. Y ella, Elena, una limpiadora despedida y sin hogar, estaba ahora sentada en el centro de una conspiración que había permanecido enterrada durante décadas. Se levantó, con el diario en una mano y un diamante en bruto en la otra. Miró el paisaje desolado de El Secarral. Ya no veía esterilidad y muerte. Veía un secreto. Veía un poder inmenso y un peligro igualmente grande. Comprendió por qué su tío abuelo había fingido su ruina, por qué se había convertido en un ermitaño. Estaba protegiendo esto. Estaba protegiendo a su familia de las personas que matarían por recuperar estos mapas y estos diamantes. Y ahora, esa carga recaía sobre ella. El miedo que sintió no era el de la pobreza, sino un miedo mucho más afilado y oscuro. El miedo a ser casada. La alegría inicial del descubrimiento se evaporó, reemplazada por el peso helado de la responsabilidad. Había encontrado la solución a todos sus problemas, pero al hacerlo, había abierto una caja de Pandora que amenazaba con destruirla a ella y a sus hijos. Con el corazón martilleándole en el pecho, un tambor salvaje contra sus costillas, Elena se sentó en el suelo polvoriento de la ruinosa casa. El sol de la tarde entraba a raudales por los agujeros del techo, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire. Con dedos temblorosos, abrió el diario de cuero. La piel se sentía fría y frágil, y un olor a papel viejo, a tinta y a décadas de secreto encerrado se elevó, llenando sus pulmones. El peso del objeto en sus manos se sentía inmenso, como si contuviera no solo palabras, sino el alma de su tío abuelo. Hojeó las primeras páginas. La caligrafía elegante contando historias de estudios geológicos y la soledad del campo. Pero entonces la tinta se volvió más urgente, más oscura. Una frase saltó de la página, agarrándola por el cuello. Lo he encontrado. No es un hallazgo, es un monstruo, un corazón de diamante que late bajo esta tierra maldita. Y ahora, ellos lo saben. Elena sintió un escalofrío helado recorrer su espina dorsal, a pesar del calor sofocante. Las palabras de Arturo pintaban un cuadro vívido y aterrador. Hablaba de la corporación, Minerales Titán, describiéndolos no como hombres de negocios, sino como buitres con trajes caros y sonrisas de depredador. Había sido su geólogo estrella, contratado para explorar la región. Su alegría inicial por el descubrimiento de la masiva chimenea de Kimberlita, un hallazgo que haría historia, se transformó rápidamente en horror. Leyó, con una náusea creciente, cómo la compañía planeaba usar su propia investigación en su contra. El plan era declarar la región entera como geológicamente inútil,
Una farsa científica para llevar a la bancarrota a todos los agricultores locales, cuyas familias habían trabajado esa tierra por generaciones, y luego comprar sus ranchos por centavos. Era un acto de latrocinio a una escala monumental, un crimen perfecto escondido a plena vista. La angustia de Arturo sangraba a través de la tinta. Usan mi ciencia, mi pasión, para crear una mentira que destruirá a mi gente, escribió en una entrada febril. No puedo ser cómplice de esto. Elena podía sentir el pánico y la furia de su tío abuelo, un hombre atrapado entre su deber profesional y su conciencia. La decisión que tomó fue radical y desesperada. En una noche audaz, robó los mapas cruciales que detallaban la ubicación y el potencial de la beta, junto con el pesado saco de diamantes en bruto como prueba irrefutable. La empresa no podría seguir adelante sin esos mapas. Fue su único acto de sabotaje, un golpe desesperado contra un gigante. Elena apretó el diario contra su pecho, su corazón doliendo por este hombre que nunca conoció, un héroe silencioso cuya historia había sido borrada y reemplazada por la de un fracasado. Para desaparecer, Arturo tuvo que morir simbólicamente. Las siguientes páginas detallaban, con un dolor palpable, cómo fingió su propia ruina financiera. Vendió sus posesiones, se endeudó deliberadamente y se retiró a El Secarral, la propiedad que todos consideraban un chiste, el escondite perfecto. Se convirtió en un ermitaño, un loco a los ojos de su propia familia, para proteger el secreto y, sobre todo, para protegerlos a ellos de la ira de Minerales Titán. Que me crean un fracasado, escribió. Es un precio pequeño a pagar por sus vidas. Desde la sombra vigilaré. Algún día, cuando sea seguro, el mundo conocerá la verdad. Elena sollozó en silencio, las lágrimas trazando caminos limpios en sus mejillas cubiertas de polvo. La supuesta vergüenza de su familia era en realidad un escudo, forjado con el sacrificio de un hombre honorable. Las últimas entradas eran casi ilegibles, la caligrafía temblorosa y errática. Hablaba de una fiebre repentina, de una debilidad que lo consumía rápidamente. La enfermedad me devora. No sé si es natural. Siento sus ojos sobre mí incluso aquí. ¿Me encontraron? El pánico se filtraba en cada palabra. Y luego, la última frase, escrita con un último esfuerzo de voluntad, la caja, el pozo, por si no puedo. La frase quedaba inconclusa. Se le heló la sangre. Arturo no había muerto de viejo. Murió antes de poder exponer el complot, llevándose el secreto a la tumba y dejando su arma enterrada, esperando a que alguien la encontrara. Y ahora, esa arma estaba en sus manos. La responsabilidad la golpeó con la fuerza de un golpe físico, dejándola sin aliento. Ya no se trataba de su propia supervivencia, se trataba de hacer justicia a un legado de sacrificio. Fue entonces cuando lo oyó. Un sonido bajo, un zumbido antinatural que no pertenecía al silencio del desierto. El sonido creció, convirtiéndose en el ronroneo suave de un motor caro. Luego, el crujido inconfundible de neumáticos de lujo rodando lentamente sobre la tierra seca y las piedras sueltas. El sonido se detuvo justo enfrente de la casa. Un pánico helado se apoderó de Elena. Su primer instinto fue de puro terror animal. Con una velocidad que no sabía que poseía, metió el diario y un puñado de los diamantes en bruto más grandes dentro de la caja de hojalata y la cerró de golpe. Empujó la caja y el saco de lona bajo un montón de escombros y tablas podridas en el rincón más oscuro de la habitación, rezando para que la sombra los ocultara. El corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que se podía oír desde fuera. Se arrastró hasta una de las ventanas rotas, asomando apenas la cabeza. El aliento se le atascó en la garganta. Allí, brillando bajo el sol implacable, había un sedán negro, pulido hasta un brillo de espejo. Era como una pantera agazapada en medio del páramo, una visión tan fuera de lugar que resultaba profundamente amenazante. La puerta del conductor se abrió con un clic casi inaudible y un hombre salió. Llevaba un traje gris oscuro, impecablemente cortado, que parecía repeler el polvo y el calor. Sus zapatos de cuero brillaban. Se movía con una gracia perezosa y depredadora, su mirada recorriendo la ruinosa fachada de la casa con una mezcla de desdén y posesión. Elena sintió que sus entrañas se convertían en hielo.
No era un funcionario del gobierno, no era un ranchero perdido, era uno de ellos. Habían venido. León, Mía, detrás de mí, y ni un sonido. El susurro de Elena fue feroz, urgente. Los niños, sintiendo el terror en su voz, se encogieron detrás de ella sin hacer preguntas, sus ojos grandes y asustados. El hombre subió los escalones del porche podrido, que crujieron ominosamente bajo su peso. Se detuvo en el umbral, su silueta recortada contra la luz cegadora, una figura de poder y oscuridad. Sus ojos se ajustaron a la penumbra del interior y se posaron directamente en Elena. Una sonrisa suave y controlada apareció en su rostro, pero no llegó a sus ojos. Sus ojos eran fríos, calculadores, y parecían verlo todo: la suciedad, el miedo, la desesperación. Elena se sintió como un insecto bajo un microscopio, completamente expuesta y vulnerable. «Buenas tardes», dijo el hombre. Su voz era suave, culta, con el tipo de pulcritud que solo el dinero y el poder pueden comprar. «Mi nombre es Julián Cortés. Perdone la intrusión». Se presentó como un historiador y filántropo, un aficionado a las propiedades olvidadas con historias que contar. La mentira era tan burda, tan transparente, que era un insulto directo. Elena sintió un hormigueo de peligro en la nuca. El nombre Cortés resonó en su mente, aunque no sabía por qué. Apretó las manos en puños a sus costados, las uñas clavándose en las palmas, la única sensación que la anclaba a la realidad mientras su mente gritaba: «No sé qué historia podría encontrar aquí», logró decir, su voz sonando delgada y temblorosa en sus propios oídos. El señor Cortés entró en la habitación, sus zapatos caros evitando con cuidado los peores escombros. Paseó la mirada por el techo derrumbado y las paredes desnudas, una expresión de falsa compasión en su rostro. «Toda tierra tiene una historia», dijo, su voz goteando una simpatía condescendiente. «La de El Secarral es particularmente triste, una historia de sueños rotos y tierra infértil. Su tío abuelo, Arturo, ¿verdad? Un hombre que lo perdió todo». Cada palabra era una pequeña puñalada, una demostración de poder. Él conocía la historia, la falsa historia. Luego se detuvo y se volvió hacia ella, su expresión volviéndose seria, como la de un médico a punto de dar un mal diagnóstico. «Sé que su situación es difícil, por eso estoy aquí, para hacerle una oferta». Se acercó un paso más, invadiendo su espacio personal. El sutil y caro aroma de su colonia era asfixiante en el aire viciado. «200,000 pesos», dijo, como si le estuviera haciendo el favor de su vida. «En efectivo, ahora mismo. Suficiente para que usted y sus hermosos hijos puedan irse de este lugar terrible y empezar de nuevo en otro sitio, en algún lugar con un futuro». La oferta era ridícula, una fracción infinitesimal de lo que valía la tierra bajo sus pies. No era una oferta real, era una prueba. Quería ver si ella sabía, quería medir su ignorancia. Elena sintió que la bilis le subía por la garganta. La audacia del hombre, el heredero del crimen, que venía a ofrecerle migajas por su fortuna robada, era monstruosa. Elena luchó por mantener su rostro impasible, una máscara de confusión y agotamiento. Su mente era un torbellino. El diario, los diamantes, los mapas, todo el peso del secreto de Arturo la presionaba para que gritara, para que lo acusara allí mismo, pero vio los ojos fríos de Cortés y supo que eso sería una sentencia de muerte. El miedo por sus hijos, que se apretaban contra sus piernas, era un ancla que la mantenía en silencio. Es mucho dinero», balbuceó, jugando el papel de la viuda pobre y abrumada. «No lo sé, tengo que pensarlo». Fue lo único que se le ocurrió decir, una débil jugada para ganar un tiempo que sabía que no tenía. En ese instante, la fachada de amabilidad de Julián Cortés se hizo añicos. La sonrisa se desvaneció de su rostro como si nunca hubiera estado allí, reemplazada por una máscara de fría impaciencia. Sus ojos se endurecieron, volviéndose planos y sin vida como los de un reptil. «Pensar no siempre es la mejor opción, señora», dijo, y su voz ya no era suave, había bajado a un tono bajo y sibilante, cada palabra cargada de una amenaza implícita que le heló la sangre en las venas. El aire en la habitación se volvió pesado, cargado de una violencia contenida.
El juego había terminado. Había fallado la prueba. Él sabía que ella sabía algo. Dio otro paso hacia ella, eliminando la poca distancia que quedaba entre ellos. Su presencia era abrumadora, una pared de poder oscuro. Inclinó la cabeza ligeramente, su voz ahora un susurro venenoso. Este es un lugar muy aislado, peligroso. Su mirada se desvió por un segundo hacia León y Mía, que se escondían detrás de las piernas de Elena. El gesto fue deliberado, calculado para aterrorizarla. Serpientes, alacranes, cosas malas pasan en el desierto. A veces, accidentes desafortunados le ocurren a la gente, especialmente a madres solteras que se aferran a cosas que no les pertenecen, babás. La amenaza ya no era velada, era una promesa. Su corazón se detuvo por completo. Sin esperar respuesta, Julián Cortés se enderezó, se ajustó la chaqueta del traje y se dio la vuelta. Se dirigió hacia la salida con la misma calma imperturbable con la que había llegado, como si acabara de concluir una transacción comercial rutinaria. No miró hacia atrás. El sonido de sus pasos al alejarse, seguido por el portazo del coche y el motor volviendo a la vida, fue ensordecedor en el repentino silencio. Una nube de polvo rojizo fue lo único que quedó de su visita. Elena se quedó paralizada, temblando incontrolablemente, abrazando con fuerza a sus hijos. El calor de sus pequeños cuerpos era lo único real en un mundo que acababa de volverse una pesadilla. El secreto ya no estaba enterrado, estaba vivo, y era un monstruo que venía a por ellos. Ahora Elena enfrenta una elección imposible. El tesoro que puede darles un futuro es también la razón por la que podrían no tener uno. Cortés volverá, y no será para negociar. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Arriesgarías la vida de tus hijos por la justicia y una fortuna que te fue robada? ¿O huirías en la oscuridad, dejando que el mal ganara una vez más? El terror dejó a Elena paralizada, una estatua de hielo en medio de la habitación ruinosa. El sonido del motor de Julián Cortés se desvaneció, pero la vibración de su amenaza permaneció en el aire, densa y venenosa. Se sentía expuesta, marcada. Cada sombra que se alargaba con el sol poniente parecía tomar una forma humana, acechante. Abrazó a sus hijos con una fuerza que les hizo daño, su único ancla en una realidad que se había vuelto una pesadilla líquida. El corazón le martilleaba en la garganta, un sonido tan fuerte que temía que pudiera ser oído a kilómetros de distancia. El olor de la colonia cara de Cortés aún flotaba en el aire viciado, una burla a su miseria. El silencio que siguió a su partida no fue un alivio, fue una cuenta atrás. Un sudor frío le recorrió la espalda, empapando su blusa raída. Sabía, con una certeza visceral, que le helaba los huesos, que él volvería. Y la próxima vez no sería con ofertas ni sonrisas falsas. La fachada se había roto, y lo que había debajo era un monstruo. La desesperación que había sentido antes era una cosa pálida comparada con este nuevo pavor. A medida que la última franja de luz anaranjada desaparecía tras el horizonte, la oscuridad del desierto se derramó sobre el secarral como tinta negra. Fue una oscuridad total, absoluta, que devoraba la vista y agudizaba todos los demás sentidos hasta un punto de dolorosa intensidad. Cada susurro del viento a través de las paredes rotas sonaba como un paso furtivo. El crujido de un insecto se convertía en el chasquido de una rama bajo una bota. Elena sentía que su piel se erizaba, cada nervio tenso como una cuerda de guitarra. Su respiración era superficial y rápida, un jadeo silencioso por un aire que parecía demasiado espeso para respirar. Mantuvo a sus hijos pegados a ella, sintiendo el temblor de sus pequeños cuerpos. La casa, que antes era una ruina miserable, ahora se había transformado en una trampa mortal. Era un ataúd expuesto en medio de la nada, un blanco perfecto. El aislamiento que había sido una maldición ahora se sentía como una sentencia de muerte. Estaban solos, sin teléfono, sin vehículo, sin nadie en el mundo que supiera de su existencia. Eran prescindibles. La imagen de los ojos fríos de Cortés se grabó a fuego en su mente. La amenaza velada sobre los accidentes desafortunados que les ocurrían a las madres solteras resonaba en sus oídos una y otra vez como un eco infernal.
El pánico era una cosa física, una garra helada que le estrujaba el estómago y le subía por la garganta como una bilis amarga. No podía quedarse allí. Esperar el amanecer era un suicidio. Tenían que moverse, ahora, en la oscuridad. Pero, ¿a dónde? El coche no tenía gasolina. El camino de vuelta a la civilización era una caminata imposible, especialmente con dos niños pequeños. Estaba atrapada, acorralada. Se dejó caer al suelo. El polvo y los escombros no le importaban. Se sentía como un animal en una jaula, uno que podía oler al cazador acercándose. Las lágrimas de terror corrían por sus mejillas, pero no emitía ningún sonido. El llanto era un lujo que no podía permitirse. Tenía que pensar, tenía que luchar. El instinto de supervivencia, brutal y primario, comenzó a gritar más fuerte que su miedo paralizante. Entonces, un recuerdo surgió de la niebla de su pánico. La noche anterior, desde una de las ventanas rotas, en medio de la oscuridad absoluta, había visto algo, una luz, una única y diminuta luz amarilla, increíblemente lejana, parpadeando en la negrura hacia el este. En ese momento, la había descartado como una estrella baja en el horizonte, pero ahora, esa pequeña luz se convirtió en un faro. ¿Un rancho? ¿Una casa aislada? ¿Otro ermitaño como su tío abuelo? No importaba. Era una señal de vida. Era una dirección. Era una posibilidad, por remota y peligrosa que fuera. Quedarse era una muerte segura. Ir hacia esa luz era una apuesta desesperada, pero era una apuesta. Una oleada de adrenalina barrió su parálisis. La decisión se tomó en un instante, forjada en el fuego del terror puro. Se levantó. Sus movimientos ya no eran los de una víctima, sino los de una fugitiva. «Vamos», susurró a sus hijos. Su voz era un siseo bajo y urgente. «Nos vamos de aquí, ahora mismo». La esperanza era una llama diminuta, pero ardía ferozmente en la oscuridad de su desesperación. Con una rapidez febril, Elena actuó. Primero, la caja de hojalata. Era el corazón del secreto, la prueba de la justicia de Arturo y la llave de su futuro. La apretó contra su pecho, el metal frío un ancla a la realidad. Luego, el saco. Era demasiado pesado para llevarlo entero. Con manos temblorosas, vació la mitad de los diamantes en bruto en una bolsa de tela que usaba para la ropa, distribuyendo el resto en los bolsillos de su chaqueta y los de León, explicándole en susurros que era un juego, un tesoro secreto que debían proteger. El peso de las piedras era extraordinario, una carga literal y figurada que la hacía encorvarse. Cada diamante era una promesa y una sentencia de muerte. Cogió a Mía en brazos. La niña se aferró a su cuello enterrando la cara en su hombro. «León, toma mi mano y no la sueltes. Pase lo que pase, no la sueltes y no hagas ruido», ordenó, su voz tensa pero firme. El niño asintió, sus ojos grandes y serios en la penumbra. Estaba lista. Miró por última vez la ruinosa casa, una tumba que casi los había reclamado, y salió al abrazo frío y aterrador de la noche. El mundo exterior era un abismo de negrura. Sin la débil protección de las paredes, la inmensidad del desierto la golpeó con toda su fuerza. El viento era más frío, más cortante, y traía consigo los olores salvajes de la noche, la tierra húmeda, la salvia amarga y un tufillo almizclado que hizo que se le erizara el pelo de la nuca. El silencio era profundo, roto solo por el sonido de sus propios pasos cautelosos sobre la grava y la tierra agrietada. Mía pesaba 1 tonelada en sus brazos, y con cada paso, el peso de los diamantes en sus bolsillos parecía tirar de ella hacia el suelo. Su único guía era la memoria de esa luz lejana. Miró hacia el este, forzando la vista, y allí estaba, un punto de luz casi imperceptible, parpadeando como un latido débil. Parecía estar a 1.000.000 de kilómetros de distancia. La duda, fría y paralizante, intentó apoderarse de ella. ¿Podrían llegar? ¿Qué encontrarían si lo hacían? Apretó la mandíbula con fuerza, ahogando la duda. No había vuelta atrás. Con el corazón en la garganta, comenzó a caminar hacia la luz, un paso desesperado a la vez. La caminata fue una tortura. El terreno era irregular y traicionero,
lleno de rocas sueltas que amenazaban con torcerle el tobillo a cada paso, y arbustos espinosos cuyas ramas se enganchaban en su ropa como garras. La oscuridad era un enemigo que ocultaba agujeros y pequeñas zanjas. Tropezó varias veces, cayendo de rodillas una vez, protegiendo a Mía con su propio cuerpo, mientras un dolor agudo le recorría la pierna. Se levantó al instante, ignorando el corte y la sangre que sentía correr por su espinilla, impulsada por la adrenalina y el miedo. León caminaba a su lado en un silencio valiente, pero Elena podía sentir el temblor de su pequeña mano en la suya. El frío se intensificaba, un frío húmedo que calaba hasta los huesos. El peso de Mía se volvía insoportable, sus músculos gritaban en protesta, el sudor frío le perlaba la frente, mezclándose con la suciedad y el miedo. Cada paso era una batalla contra el agotamiento, el dolor y la abrumadora sensación de que estaban siendo observados desde la oscuridad que los rodeaba. Se concentró en los pequeños detalles para no volverse loca. El sonido rítmico de su propia respiración y la de sus hijos, la sensación de la mano pequeña y sudorosa de León en la suya, el olor del pelo de Mía, que todavía olía a la inocencia de la infancia a pesar de todo, la sensación de los diamantes en sus bolsillos, duros y pesados, recordatorios constantes de lo que estaba en juego. Se movía en un trance, poniendo un pie delante del otro, su mente vacía de todo excepto del objetivo, la luz. La luz parpadeante parecía no acercarse nunca, un espejismo cruel en la negrura. El cansancio era una droga pesada en sus venas, amenazando con hacerla caer, con rendirse y simplemente acurrucarse en el suelo y esperar el final. Pero entonces, la imagen de la sonrisa depredadora de Cortés aparecía en su mente, y una nueva oleada de energía furiosa la impulsaba hacia adelante. No le daría esa satisfacción. Lucharía hasta su último aliento por sus hijos. Su amor por ellos era un fuego que ni la noche más oscura podía extinguir, una fuerza que la mantenía en pie. Después de lo que pareció una eternidad, una hora, o tal vez 3, la luz parecía estar más cerca. Ya no era un simple punto, sino una pequeña mancha amarilla. Con ella llegó la silueta oscura y baja de una estructura, un pequeño rancho, aún más pequeño y destartalado que el secarral, con una valla desvencijada y un cobertizo que se inclinaba precariamente. Una mezcla de alivio y un nuevo tipo de miedo la inundó. ¿Quién vivía aquí? ¿Sería un amigo o un enemigo? En este desierto olvidado, la gente no solía dar la bienvenida a los extraños en mitad de la noche. Se detuvo a unos 100 metros de la valla, el corazón latiéndole con fuerza. Podía oír el ladrido débil y anciano de un perro. Era un sonido de domesticidad, de vida, que era a la vez reconfortante y alarmante. Respiró hondo, el aire frío quemándole los pulmones. Era ahora o nunca. Tenía que arriesgarse. «Quédate aquí con Mía y no te muevas», le susurró a León, bajando a la niña al suelo. «Solo voy a llamar. Si algo sale mal, corre y escóndete». El niño asintió, su rostro una pálida máscara de miedo a la luz de las estrellas. Elena se acercó sola a la valla, cada paso una agonía de incertidumbre. La caja de hojalata se sentía como un bloque de plomo bajo su brazo. El perro ladraba ahora con más insistencia, un sonido ronco y cansado. Una luz se movió dentro de la pequeña casa, y la puerta principal se abrió con un chirrido. Proyectando un largo rectángulo de luz amarilla en el patio, una silueta apareció en el umbral. «¿Quién anda ahí?», gritó una voz. Era la voz de un hombre, áspera y temblorosa por la edad, pero con un filo de autoridad que no admitía tonterías. «Hable ahora o me encargaré de que no vuelva a hablar». Elena se detuvo en seco, levantando las manos en un gesto universal de rendición. «Por favor», gritó, su voz quebrada por el agotamiento y el miedo. «No quiero hacer daño, necesito ayuda. Mis hijos y yo estamos en peligro». Se quedó inmóvil, esperando el veredicto, el sonido de su propio corazón ahogando el ladrido del perro. La decisión de este extraño, de este ermitaño en medio de la nada, decidiría su destino. El silencio que siguió pareció durar 1000 años. La silueta en la puerta dudó un momento y luego dio un paso hacia la luz. Era un hombre anciano, encorvado por los años, con un rostro tan arrugado y curtido por el sol
como la propia tierra del desierto. Llevaba una camisa de franela gastada y sostenía una vieja escopeta de 2 cañones con una familiaridad que dejaba claro que no era un adorno. Sus ojos, sin embargo, eran sorprendentemente claros y agudos, y la escudriñaron de arriba abajo con una intensidad que lo penetraba todo. «¿Peligro? El único peligro aquí soy yo si no me dice la verdad», dijo, su voz un gruñido bajo. Elena, desesperada, dio un paso adelante hacia la luz. «Vengo de la propiedad de los Méndez, de El Secarral», dijo, su voz temblando. «Soy la sobrina nieta de Arturo Méndez». Al oír el nombre de Arturo, la expresión del hombre cambió. La hostilidad se desvaneció, reemplazada por una mezcla de sorpresa, incredulidad y una profunda y antigua tristeza. Bajó la escopeta un par de centímetros. «¿Arturo?», susurró, el nombre sonando extraño y reverente en sus labios. Un eco de un pasado lejano. Viendo el cambio en su rostro, Elena se arriesgó. Con manos temblorosas, levantó la caja de hojalata. «Él dejó esto. Lo encontré. Y por eso, un hombre llamado Cortés vino a amenazarme». El efecto de sus palabras fue instantáneo y dramático. Los ojos del anciano se abrieron de par en par, el color desapareciendo de su ya pálido rostro. Miró la caja como si fuera un fantasma. «Cortés», repitió, y la palabra salió como una maldición, un veneno escupido. De repente, la vacilación del hombre desapareció, reemplazada por una urgencia feroz. «Entra, rápido, y trae a los niños», ordenó, su voz ahora un siseo urgente. «Fuera de la vista, ahora». No había duda en su tono. Entendía el peligro, no porque Elena se lo hubiera dicho, sino porque él ya lo conocía. Conocía la historia. Elena no perdió un segundo. Corrió de vuelta, agarró a sus hijos y los llevó a toda prisa hacia la pequeña casa. Cruzando el umbral hacia la luz y la seguridad incierta, pero infinitamente preferible, a la oscuridad mortal que dejaban atrás. El hombre cerró la puerta con un golpe sordo y echó un pesado cerrojo de madera, sumiendo la entrada en la oscuridad. Se llamaba Isidro. El interior de la casa era pequeño y abarrotado, pero estaba impecablemente limpio, olía a leña quemada, a café y a la reconfortante familiaridad de un lugar habitado. Una única lámpara de queroseno sobre una mesa de madera proyectaba un cálido resplandor dorado, creando un santuario íntimo contra la noche. En una esquina, un pequeño fogón de hierro irradiaba un calor bienvenido que comenzó a descongelar el frío de sus huesos. Isidro tomó la caja de hojalata de sus manos con una reverencia temblorosa, sus dedos nudosos y callosos, acariciando el metal oxidado. Luego miró a los niños, acurrucados contra Elena, sus rostros pálidos por el miedo y el agotamiento. Una expresión de inmenso dolor cruzó su rostro. «Pobres criaturas», murmuró, «atrapados en los pecados de los viejos». Sin decir una palabra más, se dirigió a la cocina y regresó con 2 tazas de leche caliente y un trozo de pan, que entregó a los niños con una suavidad inesperada. Mientras los niños comían con una avidez que le rompió el corazón a Elena, Isidro se sentó frente a ella en la mesa de madera. Abrió la caja y sacó el diario. Sus ojos se llenaron de lágrimas al reconocer la caligrafía. «Arturo», susurró, «era mi único amigo». Las palabras, dichas con una sencillez desgarradora, confirmaron que Elena había encontrado al guardián de la historia. Isidro le contó que había trabajado para Arturo cuando era un joven jornalero, mucho antes de que Arturo se convirtiera en el loco de El Secarral. Lo describió no como un fracasado, sino como el hombre más brillante y amable que había conocido, un científico con un profundo amor por la tierra. «Ellos lo destruyeron», dijo Isidro, su voz temblando de una ira antigua. «Minerales titán, y los Cortés, primero el padre, ahora el hijo, son una plaga en esta tierra, una maldición que se transmite de generación en generación». El odio en su voz era tan puro y tan antiguo que envió un escalofrío por la espalda de Elena. No estaba exagerando. Estaba declarando un hecho que había vivido. «¿El padre?», preguntó Elena, su voz apenas un susurro. La pieza final del rompecabezas cayó en su lugar con un clic aterrador. «Sí», confirmó Isidro, sus ojos oscureciéndose con el recuerdo. «Yo lo vi, con estos mismos ojos,
Vi al viejo Cortés, el padre de Julián, venir a este mismo rancho, gritándole a Arturo, tratando de intimidarlo para que vendiera. Arturo acababa de hacer el gran descubrimiento, y la empresa quería silenciarlo, robarlo todo. Le ofrecieron una miseria, igual que a ti. Cuando Arturo se negó, lo amenazaron. Amenazaron a su familia, a la que tanto amaba aunque viviera lejos. Isidro hizo una pausa, tragando saliva. Fue entonces cuando Arturo decidió desaparecer. Fingió su ruina. Se convirtió en un paria, no para salvarse a sí mismo, sino para proteger a todos los demás. Se convirtió en un fantasma para poder guardar el secreto que los expondría a todos. La imagen del héroe anónimo, sacrificándose en silencio, llenó a Elena de una profunda y dolorosa admiración por el hombre que llevaba su misma sangre. Él no había sido un fracasado, había sido un mártir. Isidro continuó, su voz baja y cargada de emoción. La gente lo llamaba loco, su propia familia lo despreciaba, pero yo sabía la verdad. Yo sabía que estaba protegiendo algo lo suficientemente poderoso como para hacer temblar a los Cortés. Miró a Elena, sus ojos claros fijos en los de ella. Sabía que había escondido las pruebas en alguna parte. He vigilado esa propiedad desde que él murió, esperando, rezando para que alguien de su sangre, alguien con su coraje, viniera a reclamar lo que es suyo y a terminar lo que él empezó. La enormidad de sus palabras cayó sobre Elena. Este anciano no era solo un vecino, había sido un centinela, un guardián silencioso que había mantenido la vigilia durante décadas. Su soledad no era un accidente, era un deber autoimpuesto. La lealtad que le profesaba a su amigo muerto era tan profunda y duradera que trascendía el tiempo mismo. Elena se dio cuenta de que no estaba sola en esta lucha. Tenía un aliado, uno forjado en el fuego de la injusticia y la amistad verdadera. Un aliado que había estado esperando por ella toda su vida. Arturo no fue un fracasado, repitió Isidro, golpeando la mesa con un dedo nudoso para enfatizar. Fue un héroe. Intentaba proteger a esta comunidad de ladrones. Esos diamantes, dijo, señalando la bolsa que Elena había dejado en el suelo, no son solo una fortuna. Son la voz de Arturo gritando desde la tumba. Son la prueba que puede devolverles a estas familias la tierra que les fue robada a través del engaño. Son la justicia esperando a ser desatada. Elena sintió una oleada de fuerza recorrerla. El miedo seguía allí, pero ahora estaba mezclado con algo nuevo, un propósito. Ya no se trataba solo de la supervivencia de su familia, se trataba del legado de Arturo, de la promesa de Isidro, de la justicia para docenas de familias engañadas. La carga que sentía se transformó. Ya no era solo un peso, era una bandera que tenía que llevar hasta el final. Miró a sus hijos, que se habían quedado dormidos juntos en un viejo sillón, y supo que tenía que hacerlo por ellos, para que pudieran vivir en un mundo donde los monstruos como Cortés no siempre ganan. Fue en ese momento de resolución silenciosa cuando un nuevo sonido rompió la quietud de la noche. No era el ronroneo suave del sedán de Cortés, este era un sonido más pesado, más gutural, el rugido de un motor diésel grande y potente, luchando en el camino de tierra. Un camión se acercaba, no a la casa de Isidro, sino a la de ella. El sonido se detuvo, seguido de un silencio ominoso. Isidro y Elena se miraron, el mismo conocimiento terrible en sus ojos. No habían venido a negociar. El corazón de Elena se detuvo. Habían dejado atrás el resto de los diamantes. «Ya vienen», dijo Isidro. Su voz era un susurro helado, sin rastro de sorpresa, solo una sombría confirmación. Cortés no deja cabos sueltos. Si no puede tener la prueba, la destruirá, y a cualquiera que se interponga en su camino. El terror volvió a apoderarse de Elena, esta vez con una urgencia que le robaba el aliento. Sus hijos estaban allí, pero la prueba, el arma principal, estaba en esa casa, a punto de ser destruida o descubierta por los secuaces de Cortés. De repente, se oyó un estruendo metálico que resonó en el valle silencioso, seguido de un crujido de madera astillándose. Era el sonido de la destartalada cerca del rancho de Arturo siendo derribada. El ataque había comenzado. Elena se puso de pie de un salto.
El pánico la impulsaba a correr hacia la puerta. «El resto de los diamantes, tengo que volver», exclamó, su mente en un torbellino. Isidro la agarró del brazo, su fuerza sorprendente para un hombre de su edad. «No seas idiota, es una trampa. Te están esperando», siseó. «La casa ya no importa. Tú tienes el diario y las muestras principales. Eso es lo que necesitan, y por eso te matarán». Sus palabras eran brutales, pero la sacaron de su pánico ciego. Tenía razón. El saco de diamantes era una fortuna, pero la caja de hojalata era la sentencia de muerte para Minerales Titán, y ella la tenía en sus manos. El sonido de cristales rompiéndose llegó desde la distancia, un eco fantasmal de la destrucción de su único y miserable refugio, el lugar donde el secreto había nacido de nuevo. Isidro actuó con una velocidad y una previsión que desmentían su edad. Corrió hacia un rincón de la habitación y levantó una alfombra gastada, revelando una pequeña trampilla en el suelo. Arturo tenía secretos dentro de sus secretos, dijo, mientras la abría. Construyó una salida oculta en su propia casa, un pequeño túnel que sale por detrás de la colina. Yo le ayudé. Lo sé porque él sabía que este día podría llegar. Tenemos que irnos, ahora mismo. Mi camioneta está escondida al otro lado de la loma. Es nuestra única oportunidad. El plan era de una audacia desesperada. Tenían que volver hacia el peligro, pasar desapercibidos junto a los hombres de Cortés, entrar en la casa en ruinas mientras la estaban destrozando y escapar por una salida que Elena ni siquiera sabía que existía. Era una locura. Era su única esperanza. No había tiempo para dudar. Elena despertó a sus hijos con suavidad, susurrándoles que era hora de otro juego, un juego de escondite muy importante. Sus corazones latían al unísono con el ritmo de la destrucción que venía de su rancho. Salieron a la noche por la puerta trasera de Isidro, sumergiéndose de nuevo en la oscuridad helada. Pero esta vez no estaban huyendo a ciegas. Tenían un guía y un plan. Se movieron agachados, utilizando las sombras de los escasos arbustos y las ondulaciones del terreno como cobertura. El rancho de Arturo, a unos cientos de metros de distancia, era ahora una escena de caos. Haces de luz de potentes linternas cortaban la oscuridad, barriendo el paisaje como los focos de una prisión. Podían oír los golpes sordos y rítmicos de herramientas pesadas contra la madera y la piedra, y los gritos ocasionales de los hombres. Elena apretó la caja contra su pecho, el sonido de su propia respiración atronando en sus oídos. Isidro los guiaba con una certeza silenciosa. Sus movimientos eran los de un animal nocturno en su propio territorio. Cada paso era una agonía de tensión, esperando en cualquier momento que uno de esos haces de luz los encontrara, que un grito los delatara. Se sentían como ratones moviéndose bajo la mirada de halcones. Llegaron al borde de la propiedad de Arturo, escondidos detrás de un afloramiento rocoso. Desde allí pudieron ver la escena con una claridad aterradora. Dos hombres corpulentos, siluetas brutales contra la luz de sus propias linternas, estaban destrozando la casa. Uno usaba una barra de hierro para hacer palanca en las tablas del suelo, mientras el otro golpeaba las paredes con una almádena. Llevaban palas y picos, herramientas de construcción convertidas en armas de destrucción. No estaban buscando con delicadeza. Estaban demoliendo el lugar, decididos a reducirlo a escombros para encontrar lo que buscaban o para enterrarlo para siempre. El saco de diamantes que Elena había dejado atrás estaba a la vista. Parcialmente expuesto bajo una tabla rota, uno de los hombres lo vio y gritó a su compañero. Elena contuvo un grito, pero no les importaba el saco. Le dieron una patada, esparciendo las piedras por el suelo. No buscaban la riqueza, buscaban el diario y los mapas, buscaban la prueba, y a la persona que la tenía. Ahora, susurró Isidro, están distraídos en el frente. La salida está en la pared trasera de la cocina. Tenemos que movernos ya. El corazón de Elena amenazó con salirse de su pecho. Tenían que correr a través de un espacio abierto, aunque corto, para llegar a la parte trasera de la casa. Era el momento de mayor riesgo. Aferrando con más fuerza las manos de sus hijos, esperó la señal de Isidro. Él observó los movimientos de los hombres, el barrido de sus linternas, esperando el momento perfecto. Ahora, siseó.
Corrieron. Fue el sprint más largo y aterrador de la vida de Elena. El sonido de sus pies sobre la tierra parecía ensordecedor. Esperaba oír un grito, sentir el haz de luz en su espalda, pero no pasó nada. Llegaron a la pared trasera de la casa sin ser vistos. Sus espaldas presionadas contra la madera podrida, jadeando silenciosamente en la oscuridad. El estruendo de la destrucción en el interior de la casa era ahora un caos ensordecedor de madera astillada y piedra que se desmoronaba. Estaban en la boca del lobo. Isidro se movió con rapidez, sus manos buscando a tientas en la pared en la oscuridad. Encontró lo que buscaba, un trozo de revestimiento que parecía ligeramente suelto. Hizo palanca con los dedos y una sección entera de la pared, de 1 metro de ancho, se abrió hacia adentro con un suave gemido, revelando una negrura aún más profunda. Era la entrada al pequeño sótano de tormentas que Arturo había convertido en un túnel de escape. «¡Rápido! ¡Entren!», instó Isidro. Empujó a León y a Mía hacia la abertura oscura. Elena dudó un segundo en el umbral, mirando hacia atrás, hacia la violencia y la destrucción. Estaba dejando atrás una fortuna en diamantes esparcidos por el suelo, pero apretó la caja de hojalata contra su pecho. Llevaba consigo algo mucho más valioso: la justicia, la verdad, el legado de un héroe. Se metió en el túnel justo cuando oía a uno de los hombres gritar desde dentro de la casa: «No hay nada aquí. Tiene que tenerlo ella. Buscadla». La casa había comenzado oficialmente. El túnel era estrecho, bajo, y olía a tierra húmeda y a aire estancado. Elena tenía que agacharse para no golpearse la cabeza, mientras empujaba a sus hijos delante de ella. Isidro cerró la entrada secreta detrás de ellos, sumergiéndolos en una oscuridad total y claustrofóbica. El único sonido era el de sus respiraciones agitadas y el roce de sus ropas contra las paredes de tierra. Era como ser enterrado vivo. El pánico amenazó con ahogarla, pero la mano firme de Isidro en su hombro la mantuvo en movimiento. «Sigue adelante, no está lejos», dijo su voz, tranquila y segura en la oscuridad. Avanzaron a tientas, con las manos extendidas, siguiendo la curva del túnel. Los gritos de los hombres se desvanecieron detrás de ellos, reemplazados por el latido de su propia sangre en sus oídos. Cada segundo en ese túnel era una tortura, una mezcla de alivio por haber escapado y el miedo a lo que les esperaba al otro lado. Estaban huyendo, pero aún no estaban a salvo. La noche del desierto estaba llena de monstruos, y ellos eran la presa. Después de lo que parecieron horas, pero que solo fueron unos minutos, vieron una débil luz grisácea más adelante. La salida. El túnel terminaba en una densa maraña de arbustos en la ladera de una pequeña colina, a unos 200 metros de la casa. Isidro apartó las ramas con cuidado y asomó la cabeza. El aire fresco de la noche nunca le había parecido tan dulce a Elena. Isidro escudriñó los alrededores. «Despejado», susurró. Salieron del túnel uno por uno, volviendo a la inmensidad estrellada del desierto. Desde allí, la casa en ruinas parecía una pequeña herida infectada en el paisaje, con las luces de las linternas moviéndose como bacterias frenéticas. Se habían escapado, pero la persecución no había terminado. Los haces de luz comenzaron a barrer el paisaje circundante de forma más amplia, buscando cualquier señal de movimiento. Un haz de luz pasó peligrosamente cerca de ellos, obligándolos a lanzarse al suelo. Estaban expuestos. Tenían que llegar a la camioneta de Isidro. «¡Corred!», ordenó Isidro, su voz un graznido bajo, y corrieron como nunca antes habían corrido en sus vidas, no por un camino, sino a través del terreno abierto y accidentado, tropezando con rocas y esquivando cactus fantasmales en la oscuridad. El sonido de sus propios pies y sus jadeos era todo lo que podían oír. Detrás de ellos, un grito rasgó la noche. «¡Allí! ¡Los veo!». Uno de los haces de luz se había fijado en ellos, una lanza blanca que los inmovilizó por un segundo. El pánico puro se apoderó de Elena. Corrió más rápido, arrastrando a León, con Mía rebotando dolorosamente en sus brazos. Podía oír los gritos y las pisadas pesadas de los hombres detrás de ellos, acercándose. La camioneta de Isidro, una vieja y oxidada silueta escondida en una pequeña arboleda, parecía estar a 1.000.000 de kilómetros de distancia.
Era una carrera desesperada hacia la salvación, con la muerte pisándoles los talones, una carrera que decidiría todo en los próximos 100 metros. El motor de esa camioneta era el sonido de la supervivencia o el silencio de la tumba. El motor de la vieja camioneta tosió y finalmente cobró vida con un rugido que fue el sonido más dulce que Elena había oído. Las llantas patinaron sobre la grava mientras Isidro giraba bruscamente, no hacia el camino principal, sino en dirección opuesta, adentrándose aún más en la negrura. «No vamos al pueblo», gritó por encima del estruendo. «El comandante local come de la mano de Cortés. Sería como meternos en la jaula del lobo». Elena, temblando de adrenalina y frío, se aferraba a la caja de hojalata como un salvavidas. El metal helado era lo único real en un mundo disuelto, en una pesadilla de linternas y persecuciones. En el asiento trasero, León y Mía dormían un sueño inquieto, ajenos a su escape de la muerte. El olor a gasolina y a metal oxidado en la cabina era asfixiante, pero para Elena era el perfume de la libertad. Cada metro que los alejaba de El Secarral era un nudo desatado en la soga que se apretaba alrededor de su cuello. No estaban a salvo, pero por primera vez estaban a la ofensiva corriendo hacia la justicia en lugar de huir de la muerte. Condujeron toda la noche, un punto de luz solitario, atravesando un océano de oscuridad. La camioneta se estremecía sobre el asfalto agrietado y el monótono zumbido del motor era una nana que mantenía a los niños dormidos. Elena observaba el paisaje fantasmal del desierto pasar como un borrón. Las siluetas de los cactus parecían centinelas silenciosos, testigos de su fuga. Isidro, con las manos nudosas firmemente aferradas al volante, rompió el largo silencio. «Durante años le he escrito a un hombre en la capital del estado», dijo. Su voz era un murmullo ronco. «Un fiscal federal, uno de los pocos que no se pueden comprar. Le conté mis sospechas sobre minerales titán, sobre la muerte de Arturo. Siempre me respondía lo mismo. Sin pruebas. Mis manos están atadas». Isidro giró la cabeza y miró por un segundo la caja de hojalata que descansaba en el regazo de Elena. «Ahora ya no lo están. Tú llevas las tijeras que cortarán esas ataduras. Llevas el testamento de Arturo». Elena sintió el peso de las piedras en sus bolsillos. Ya no era un peso de miedo, sino el peso de un arma cargada, lista para ser disparada. El amanecer los encontró entrando en la capital del estado, una jungla de hormigón y ruido que contrastaba violentamente con el silencio del desierto. El sol se reflejaba en miles de ventanas, creando un resplandor cegador. Isidro maniobró la camioneta destartalada entre coches lujosos, un fantasma de un mundo rural y olvidado invadiendo la metrópolis. Aparcó frente a un imponente edificio gubernamental de piedra gris, cuya fachada severa parecía diseñada para intimidar. Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Un pánico frío la invadió. ¿Y si no les creían? Era una mujer sucia, con la ropa rota y el rostro demacrado por el terror y el agotamiento. Isidro era un anciano que hablaba de conspiraciones de décadas. Su historia sonaba a locura, a la fantasía de dos indigentes desesperados. Se sintió pequeña, insignificante, una mota de polvo a punto de ser barrida, pero entonces Isidro puso una mano huesuda sobre su hombro. «El coraje no es la ausencia de miedo, niña», dijo suavemente. «Es actuar a pesar de él. Arturo tuvo coraje. Ahora te toca a ti». La oficina del fiscal federal era un santuario de poder silencioso. Paredes cubiertas de estanterías de caoba oscura, el olor a cuero viejo y a papel importante. El fiscal, un hombre de mediana edad llamado Ricardo Morales, con unos ojos agudos que parecían perforar el alma, los escuchó sin interrumpir, su rostro una máscara de escepticismo profesional. Elena relató la historia, su voz temblorosa al principio, pero ganando fuerza a medida que hablaba, impulsada por la mirada firme de Isidro. Cuando terminó, el fiscal se reclinó en su silla, juntando los dedos. «Es una historia extraordinaria», dijo, y la palabra «extraordinaria» sonó como un eufemismo de inverosímil. Fue entonces cuando Elena, siguiendo el plan, abrió la caja de hojalata sobre el escritorio pulido. Sacó primero el diario de Arturo. El fiscal lo tomó, pasando las páginas con creciente interés. Luego,
Elena desplegó los mapas geológicos. La ceja de Morales se alzó. Finalmente, con un gesto deliberado, vació sus bolsillos. Un puñado de diamantes en bruto cayó sobre la caoba con un sonido seco y pesado, como si fueran dientes de un monstruo. Silencio. El fiscal Morales se inclinó hacia adelante. «Que Dios nos ayude», susurró. Es verdad. Lo que siguió fue un terremoto judicial. La operación, apodada Caso Secarral, se desplegó con una velocidad y una fuerza implacables. Equipos de agentes federales, vestidos con chalecos que llevaban las siglas de la ley, descendieron como un enjambre sobre las brillantes torres de oficinas de Minerales Titán. Las puertas de cristal se abrieron de golpe. Las recepcionistas gritaron. Ejecutivos en trajes de miles de dólares fueron apartados bruscamente de sus escritorios. «Nadie toque nada», resonó la orden en los pasillos alfombrados. Los servidores informáticos fueron confiscados, las cajas fuertes abiertas a la fuerza y montañas de documentos incautados. La noticia explotó en los medios de comunicación. Las acciones de la empresa se desplomaron en cuestión de minutos. Los teléfonos de los abogados más caros del país empezaron a sonar sin parar. Los tentáculos del imperio de Cortés, que durante décadas habían operado en las sombras, estrangulando silenciosamente a sus víctimas, fueron expuestos a la luz del día y amputados uno por uno. La maquinaria de la justicia, alimentada por la verdad de un hombre muerto, se había puesto en marcha. El arresto de Julián Cortés fue un acto de anticlímax poético. No hubo una persecución a alta velocidad ni un tiroteo dramático. Lo encontraron en su hábitat natural, la cima de su rascacielos, en una sala de juntas panorámica con vistas a toda la ciudad, un rey en su castillo de cristal. Estaba en medio de una reunión, proyectando su habitual aura de poder intocable y aburrimiento condescendiente. Fue entonces cuando las puertas se abrieron silenciosamente y el fiscal Morales entró, flanqueado por 2 agentes federales. Cortés levantó la vista, una expresión de irritación en su rostro, listo para despedir a quien quiera que osara interrumpirlo. Pero su sonrisa de superioridad se congeló cuando vio quién era. No hubo gritos. Morales simplemente se acercó a la mesa, colocó una mano sobre su hombro y dijo con una voz tranquila y clara: «Julián Cortés, está usted arrestado por fraude, conspiración e intento de homicidio». El sonido de las esposas cerrándose alrededor de sus muñecas fue un pequeño clic metálico, casi inaudible, pero resonó en la sala de juntas como un trueno. El imperio se derrumbó con un susurro. La saga de Minerales Titán se convirtió en la noticia de la década. El juicio fue un espectáculo nacional que sacó a la luz décadas de corrupción, extorsión y una codicia que desafiaba la imaginación. El diario de Arturo fue leído en voz alta en la corte, su voz resonando desde la tumba para condenar a sus verdugos. Con Julián Cortés y sus ejecutivos clave condenados a largas penas de prisión, el imperio se disolvió. En una decisión judicial histórica, los tribunales dictaminaron que la propiedad de El Secarral, junto con todos sus derechos minerales, había sido retenida fraudulentamente de la familia Méndez. Como única heredera viva, Elena fue declarada la propietaria legal y única de todo. Los abogados intentaron explicarle las cifras, hablando de miles de millones, de un valor tan astronómico que su mente no podía procesarlo. Pero para Elena, la verdadera recompensa no estaba en los números, estaba en el veredicto. Era la limpieza del nombre de su tío abuelo, la validación de su sacrificio. La justicia, finalmente, había florecido en la tierra más estéril del mundo. La deuda de sangre y honor estaba saldada. 6 meses después, El Secarral. El nombre era el mismo, pero el lugar era un universo diferente. La casa ruinosa había sido demolida, y en su lugar se erigía una hermosa casona de estilo rústico, con un amplio porche de madera y grandes ventanales que se abrían al paisaje. Donde antes había arcilla agrietada, ahora se extendía un césped de un verde esmeralda, salpicado de árboles jóvenes y macizos de flores vibrantes que zumbaban con el sonido de las abejas. Un sistema de riego de última generación, alimentado por un pozo profundo que había encontrado agua abundante, mantenía el milagro con vida. El silencio ya no era el del abandono, sino el de la paz,
roto solo por el sonido más hermoso del mundo, la risa de León y Mía, que corrían descalzos por la hierba, persiguiendo una pelota. El aire ya no olía a polvo y a podredumbre, sino a tierra fértil, a lavanda y al aroma del pan recién horneado que salía de la cocina. Era una resurrección, no solo de un lugar, sino de un sueño. El secarral ya no era una tumba, era un Edén. Elena estaba sentada en una mecedora en el porche, una taza de café humeante en las manos, observando a sus hijos. El terror había abandonado sus ojos, reemplazado por una serenidad profunda y tranquila. Su piel ya no estaba cetrina por el hambre, sino que tenía un brillo saludable. Llevaba unos vaqueros y una simple camiseta blanca, pero su cuerpo ya no estaba encorvado por el peso de la derrota, sino relajado en la comodidad de la seguridad. A través de la ventana abierta, se podía ver una habitación dedicada a su pasión, un estudio de costura con una máquina de coser profesional de última generación sobre una mesa de madera clara, rodeada de telas de todos los colores. Ya no era una herramienta para remendar una vida rota, sino para crear belleza por puro placer. Llamó a sus hijos para cenar. Sobre la mesa del comedor, una enorme fuente de pollo asado, verduras de su propio huerto y pan caliente esperaba. Mientras los veía comer con apetito, pero sin la desesperación del hambre, las lágrimas rodaron por sus mejillas. No eran lágrimas de dolor, sino de una gratitud tan inmensa que dolía. Así, la tierra que fue símbolo de la desesperación se convirtió en la base de una nueva vida, en un monumento a la justicia y a la resistencia del espíritu humano. El secarral ya no susurraba historias de fracaso, sino que gritaba que incluso en el suelo más estéril, las semillas de la verdad, regadas con coraje, pueden florecer en una victoria abrumadora. El sacrificio de Arturo Méndez finalmente dio su fruto, no solo en la riqueza que aseguró para su familia, sino en la paz que trajo a su alma y a la tierra que amó. Elena y sus hijos encontraron no solo una fortuna, sino un hogar, un legado y la prueba de que un acto de valentía puede hacer eco a través de las generaciones. La historia de Elena es un recordatorio de que la esperanza puede encontrarse en los lugares más oscuros y que la lucha por lo que es justo, por muy imposible que parezca, nunca es en vano. Si te conmovió el increíble viaje de Elena y quieres más historias de superación y justicia que te mantendrán en vilo, suscríbete ahora a nuestro canal y activa las notificaciones. No querrás perderte ni una sola de ellas.